Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos y todas aquellas que nos estuvieran viendo a través de esta vía de internet, que el Señor les bendiga su precioso corazón, dando gracias a nuestro Dios por otra oportunidad que el Señor nos concede. Así que si quisiera buscar conmigo, vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer el Salmo 115, así para dar comienzo. Salmo 115. Dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con sus gargantas. Como ellos son los que los hacen, cualquiera los que en ellos confían. Oh Israel, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá y nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jad, ni cuanto descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos a Jad desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Nuestro Dios y Todopoderoso, Señor Jesús, como dice tu palabra, Señor, todo lo que tú hiciste, Señor Jesús, lo que quisiste hacer, tú lo has hecho, Señor. Nuestros ojos pueden, oh Dios de gloria, Señor, testificar de todas las cosas, Señor Jesús, que tú has mostrado, Señor. Tú has hecho con tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios verdadero, justo, Señor Jesús, un Dios vivo, Señor, y permanece para siempre, Señor. Desde los tiempos, Señor Jesús, lo que han pasado por todo este tiempo, Señor. Tú has sido, Señor, de generación en generación mostrando todas las cosas, Señor. Mucha gente han venido, mucha gente se han ido, Señor Jesús. Padre Celestial, los tiempos cambian, pero tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, Señor. Aquí te damos muchas gracias, Señor Jesucristo Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Como dice tu palabra, Señor, muchas personas confían en imágenes, Señor, creadas por, oh Dios de gloria, hechas por ellos mismos, Señor. Padre Celestial, creyendo, Dios de gloria, que ellos son los que lo van a salvar, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Señor Jesús. Padre eterno, damos gracias porque tú abriste nuestros ojos espirituales, Señor. Padre celestial, podemos verte a ti, Señor, en todas las cosas, Señor. Padre eterno, porque tú eres el único, Señor Jesús, el único Dios verdadero y justo, Señor. Oh Padre Celestial, ruégote por aquellos que no estuvieran viendo, Señor, aquellos que no te conocen, Señor. Padre Celestial, oh Dios, muéstrate a ellos, Señor, sabiendo, Dios de gloria, Señor, que tú eres el único que puedes abrir, oh Dios, el entendimiento, oh Dios, y dar esa visión espiritual, Señor.
ruégote por los tuyos, Señor. No te ruego por el mundo, sino por los tuyos, Señor. Aquellos que aún hasta este día de hoy, Señor Jesús, estamos, oh Dios, esperando por ellos, Señor. Padre Celestial, oh Dios, bendice a aquellos, Señor, los que están en casa. Bendice a aquellos, Señor Jesús, oh Dios, que están allá viéndonos, Señor, a través de esta vía de internet, Señor Jesús. Bendice a cada hermano y hermana, a cada congregación, a cada pastor y a cada ministro, Señor Jesús. En el lugar donde tú lo pusiste, Señor Jesús, bendícelos también, Señor. Padre Celestial, y te pedimos por aquellos, oh Dios de gloria, los que pueden estar quebrantados, Señor Jesús, que reciban de ti la sanidad, Señor. Oh Padre Celestial, todo lo pedimos en tu nombre, dándote gracias, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso que nuestro Señor y Dios, Él es santo, grande y poterno. Él es todopoderoso, guerrero. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Así que vamos a cantar un cántico. Santo, santo, grande, eterno Dios. El Dios de la batalla, glorioso. Aleluya. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, grande, eterno Dios, Dios de las batallas, glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre en
manto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Él es glorioso, aleluya, y seguirá siendo glorioso. Cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él fue justo y verdadero. Así que, hermano y hermana, sépase bien de que el Señor hará justicia en esta tierra. Si usted en el lugar donde usted se encuentra, usted puede ver todas las injusticias que pueden estar aconteciendo, pero ponga su confianza en Dios, porque Él es el único juez majestuoso, el cual hará justicia y derecho a aquellos que padecen violencia. Aleluya. Así que ya ha acabado el tiempo, el hermano ha llegado para traer la palabra del Señor. Vamos a darle todo el tiempo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estemos atentos a lo que el Señor en esta hora nos pueda hablar a través de su palabra. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos y hermanas. Aleluya. Saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos en la expectativa de lo que el Señor va a darnos en esta hora, en la expectativa del movimiento del Espíritu Santo, de cómo el Señor revela su palabra, cómo el Señor está examinando profundamente nuestros corazones, está confrontándonos, tal vez esa sea la expresión, está confrontándonos con lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras intenciones. El Señor nos está llevando a través de estas predicaciones especiales a una sinceridad de nuestras vidas, de nuestros corazones, con relación a las cosas que hemos oído, que hemos visto la manifestación de ellas. Y el Señor quiere que nuestros corazones sean uno solo con relación a la verdad, porque Él ve si en nuestro corazón hay incredulidad. Él sabe si nosotros creemos o no creemos la palabra, aunque nuestros labios digan otra cosa. Ustedes dirán, pero hermano, ¿cómo va a decir usted que cómo puede haber incredulidad en el pueblo del Señor si es un pueblo que cree y que ha manifestado que cree la palabra? A veces una cosa no está asociada con la otra, porque cuando escudriñamos los corazones de muchos que están en iglesias, descubrimos que sus fundamentos no son correctos, están basados en la tradición, están basados en la costumbre, porque sus padres fueron cristianos y ellos siguieron esa línea. Algunos lo hacen sin convicción, porque en un momento dado, cuando comenzó el lidiar de Dios con ellos, Dios los llamó a una sinceridad, a una rendición total, a una consagración a este evangelio, a una vida consagrada para nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos, cuando creen, asimilan muchas cosas de las cuales han escuchado por años, pero el Señor quiere que eso que han escuchado llegue un momento en que lo pongan por obra, que lo vivifiquen, que lo hagan una realidad en sus vidas. Y allí es donde a veces las experiencias se desvían, toman diferentes rumbos, y no es el rumbo que el Señor quiere. A veces toman desviaciones que cuando uno ve el producto final de eso, no es el producto que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es un producto perfecto que refleje la imagen y semejanza de Dios y que ejerzan un ministerio de reyes y sacerdotes.
Dios no se conforma con menos, no importa si es un hombre o mujer, porque un hombre o una mujer puede ejercer la labor sacerdotal de intercesión al orar, al interceder en oración, puede hacerlo. Y eso no tiene nada que ver con la posición bíblica de una mujer en cuanto a lo que es ejercer autoridad sobre un hombre. Dios las llama a ellas a un lugar muy, muy importante en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pero lo que Dios quiere hacer, no lo que alguien piensa que deben hacer, o lo que inclusive ellas mismas pudieran pensar que deben hacer, no es lo que en muchos casos no es lo que Dios quiere. Dios quiere que las mujeres, las damas cristianas en las iglesias sean columnas de oración, columnas de ejemplo de una vida aún en este tiempo de oscuridad espiritual. Sean lumbreras, porque en este tiempo es que se necesita hombres y mujeres que sean lumbreras en la oscuridad. El Espíritu Santo esta semana habló acerca que ya estamos en la noche, imagínense. Y yo les digo a ustedes algo, tiene mucho sentido, porque yo sé que se ha enseñado que estamos en el tiempo del atardecer, pero les voy a decir algo, ya el tiempo del atardecer es pasado. El tiempo del atardecer se vivió esencialmente en los días del hermano Branham, pero el tiempo ha avanzado y hoy en día hemos entrado a las primeras horas de la noche. Y es una noche en donde no hay, como en el atardecer, ni muy claro ni muy oscuro. Ahora hay una oscuridad total, hablando en lo espiritual. Y solamente el mundo podrá ver el camino a través de usted y a través de mí. No hay otra fuente de luz. La única fuente de luz la vamos a proporcionar nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que estamos viviendo de oscuridad espiritual, en el tiempo que estamos viviendo, si ustedes se fijan lo que las sociedades están haciendo, ya se están comportando como personas que no entienden, que no ven. Ya no es un grupo pequeño, ahora son países, sociedades que ejercen presión para que se adopten leyes que no tienen ni pies ni cabeza. Hablando en todo sentido, en lo biológico, en lo social, rompiendo con el patrón que había sido establecido por el Señor. Aún en la condición de pecado se había respetado, como antes se respetaba el principio lógico, biológico, natural del matrimonio de un hombre y de una mujer. Ahora ya no, ahora se permite matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres. E inclusive ya no se dice que usted nace con un sexo, sino que usted decide qué sexo. Aún las leyes les están dando esa opción hasta a los niños. Eso es una locura, eso es una oscuridad. Ni siquiera están viendo lo que es obvio. Eso es un reflejo de lo espiritual. Es un reflejo del tiempo en que ya estamos viviendo. Ahora, las iglesias llamadas a reflejar la luz, ya no reflejan esa luz. ¿Por qué? Porque los conductos en donde el aceite iba a correr para que alumbrara la luz, están obstruidos por credos, dogmas, pensamientos contrarios a la palabra del Señor, contrarios a la revelación de Dios. Y aún esa oscuridad trae frialdad espiritual.
Ustedes notan, y todos lo pueden saber, lo pueden comprobarlo o lo han vivido, que en las noches es cuando hace más frío que en el día, porque obviamente el sol no está pegando. La oscuridad trae frialdad y eso lo estamos viendo en las iglesias hoy. Frialdad espiritual aún en las iglesias que dicen creer este mensaje. Usted dirá, hermano, usted está diciendo que las iglesias del mensaje están frías. Sí. Han entrado en un conformismo espiritual. Han entrado en una rutina religiosa en donde es suficiente poner una cinta del profeta y decir, yo creo que Dios envió un profeta, o tomar un folleto y leer lo que el hermano Branham predicó y decir, ya es suficiente lo que yo necesito. Eso es, no solamente es oscuridad espiritual, es frialdad espiritual. Porque cuando viene el Señor a manifestarse en medio de su pueblo por medio de los dones espirituales, hay muchos que lo condenan. Hay muchos que condenan eso y dicen, bueno, pero es que eso es pentecostalismo. ¿Dónde dice la Biblia de eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es algo con el cual usted nace. Y que el Espíritu Santo, cuando usted se arrepiente, usted se lo entrega al Señor, sus dones, para que sea el Espíritu el que lo guíe. Pero eso ya no se predica. Usted puede investigar en cualquier iglesia del mensaje de la hora, indague si ellos predican de los dones espirituales, aparte de el enfoque muy tradicional que si usted canta o usted tiene una habilidad para algo natural. Pregunte o indague si en su fundamento doctrinal incluye enseñar sobre los dones espirituales en la iglesia, algo que ya ha sido restaurado y que debiera de formar parte de lo que se predica en una iglesia. ¿Por qué eso no sucede? Porque hemos entrado en una frialdad espiritual, en la consecuencia de la oscuridad espiritual. La oscuridad trajo la frialdad. Y como dice la Escritura, que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriará, se resfriará, porque verán a él obrar lo malo, y usted dirá, obrar lo que está en un bar tomando licor o fumando, no, viviendo una vida liviana, una vida sin poder espiritual, una vida natural en el cristianismo. Eso es una obediencia parcial de la palabra, no importa quién sea usted, porque la palabra es el juez de cada uno de nosotros y la palabra establece los fundamentos por los cuales todos nosotros debemos vivir y cumplir lo que nos es demandado para manifestar en este tiempo final. Ahora, ¿por qué no se manifiesta eso en medio de las iglesias? Porque muchos han caído en esa frialdad espiritual, en esa atmósfera, porque es una influencia, en esa atmósfera espiritual. Y muchos, en vez de buscar al Señor con fervor, porque una de las consecuencias de la frialdad espiritual que trajo a su vez la oscuridad espiritual en la cual el mundo está viviendo es el poco fervor para la oración, para buscar al Señor. Todo eso trae esas consecuencias, que el pueblo ya no busque el rostro del Señor con fervor. Buscar el rostro del Señor, una vez lo explicamos, es que usted, cuando usted le dicen tal persona está allí y usted va, y usted entra hasta que lo ve cara a cara. Así es con el Señor. El altar de comunión se ha descuidado. Y muchos
nos hemos conformado con solo una oración religiosa en la cual decimos, Señor, gracias, necesito esto, necesito lo otro, ayúdame, guíame porque voy a trabajar, voy a hacer una diligencia, yo quiero que me guíe, y guarda a mis hijos, guarda a mi esposo, Amén, amén. Hasta ahí. Ahora, eso no es oración profunda. Oración profunda en este tiempo en que estamos viviendo demanda que nos vaciemos. Esas expresiones las utilizaba el hermano Branham y entiendan que eso se refiere a eso, a esa oración profunda, porque en la oración profunda usted se va a vaciar de esas cosas que usted sabe que le estorban en lo espiritual y que usted y yo justificamos en la presencia del Señor. Tal vez no lo digamos con palabras, pero con nuestros hechos declaran qué es lo que creemos, porque nuestros hechos declaran lo que realmente pensamos o lo que realmente creemos acerca de algo, aunque nuestros labios digan otra cosa. Y esa ambigüedad, como hablamos la semana pasada, es la que Dios quiere corregir, porque Dios quiere un pueblo que se vacíe de él mismo, de sus pensamientos, de sus maneras de pensar basados en el mundo lleno de oscuridad y de frialdad. Entienda eso. Si usted viviera en el Polo Norte y usted saliera sin protección, duraría a lo mucho 10 minutos. Moriría por el frío o el Polo Sur. Así es en lo espiritual. Si nosotros salimos al mundo como está hoy, con la atmósfera que hay hoy, sucumbiremos ante las influencias que hay en el mundo, porque se requiere una fuerza superior para resistir esa frialdad extrema. Y déjeme decirle algo, la frialdad y la oscuridad van a ir en aumento, porque es un ciclo natural, porque en el tiempo no se detiene, el tiempo sigue avanzando. Ya pasamos el tiempo de la luz del atardecer, ahora hemos entrado en la oscuridad y lo que mantiene nuestros pasos es esa luz del atardecer que alumbró nuestros corazones. Esa luz que Dios envió es la que nosotros debemos mantener encendida. Y cuando hablo de mantener encendida, no es puro letra. Entiendan, es la manifestación de Cristo en medio de su iglesia. Manifestación de espíritu y de poder. Como decía el apóstol Pablo, yo quiero ver a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi evangelio fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del espíritu y de poder. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo único que nos va a ayudar en este tiempo de oscuridad y de frialdad espiritual. Ese fuego nos va a mantener calienticos en la presencia del Señor. No nos va a dejar caer bajo la atmósfera terrible de frío que hay. Entiendan, es una atmósfera horrible que hay ya. Es increíble cómo en un tiempo ha cambiado las maneras de pensar contra natura. La maldad del amorreo se ha cumplido, porque la última reserva moral que existía entre los gentiles eran las iglesias, y ya las iglesias están permitiendo esas cosas en sus iglesias.
esa perversión del mundo lleno de oscuridad. El último bastión era la iglesia, ya no lo es. Y al sobrepasar ese último bastión de santidad, ese último bastión de avivamiento espiritual, ese último bastión de esa luz que quedaba, lo que viene es que la maldad se va a desbordar. Y allí es cuando va a venir el Señor a manifestar su ira en medio de los gentiles. Ahora, no sea usted participante de la ira que va a venir sobre los gentiles. No. Dios nos ha dado la luz para que sepamos cuál es el camino que debemos caminar, para que sepamos los peligros que hay adelante, para que discernamos las cosas que vemos y oímos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vamos a errar en nuestras decisiones y en nuestros juicios. No se apoye en su conocimiento de los folletos del mensaje, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. No se base en su membresía de iglesia, porque el enemigo puede estar entrando en su familia. La frialdad ya puede estar congelando. ¿Saben que el frío, cuando se congela algo, mantiene la forma? Cuando usted coloca una carne en el refrigerador, puede durar días y no se corrompe la carne, no se pudre la carne, se mantiene congelada. Bueno, así hay muchos que con la frialdad pareciera que no se han corrompido, pero están congelados. No hay fuego, no hay avivamiento. Entiendan, no hay un mover del Espíritu Santo que rompa esas barreras y que descongele a muchos creyentes que viven en una posición religiosa fría y formal. Señor Jesús nos ayude. Entiendan eso. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad clamar en nuestras iglesias para que el fuego del avivamiento baje de nuevo a nuestras iglesias y descongele esa frialdad que ya hay en las iglesias, y que podamos ver la manifestación del Espíritu. ¿Pero para qué? Para que Dios se mueva, para que Dios alinee su iglesia, para que Dios posicione su iglesia, para que Dios corrija y saque todo lo que es contrario a la palabra, para que el fuego de Dios queme toda escoria y toda ambigüedad, y lleve al pueblo a una oración profunda, para que comencemos a escudriñar lo profundo de nuestros corazones y que podamos ser completamente sinceros. Eso lo creo que lo dije la semana pasada. Como cuando bajó aquel gran avivamiento de Gales, lo que narraban los que vivieron ese poderoso avivamiento, decían que cuando bajaba el Espíritu Santo, aquellos que eran fríos y formales en las iglesias comenzaron un lloro incontrolable, un clamor a confesar todos sus pecados, aún los más ocultos, porque no podían ocultar más eso. Ahora, el Espíritu Santo quiere volver a tener la preeminencia en medio de las iglesias. Y para eso tenemos una responsabilidad. Comenzar a orar. No hay otro camino, no hay un atajo para esto.
debemos hacerlo con lloro, con lamento, con clamor. Porque solo ese clamor profundo hará que el Espíritu Santo baje y que el Espíritu Santo comience a moverse en medio de las iglesias. Solo nuestro clamor. Pero ahora, usted dirá, sí, hermano, es cierto. Pero usted en su corazón realmente está preparado para entrar en una oración profunda. ¿Estaré yo preparado para una oración profunda delante del Señor? ¿Será que no he sido completamente sincero con el Señor? ¿Será que en la presencia del Señor lo que hago es evadir y evadir? Y solo pedir para cosas naturales sin tocar lo más profundo y lo que Dios quiere que nosotros coloquemos delante de su presencia. Hoy hablé con una hermana y yo le explicaba a ella. Bueno, de hecho es la misma que me preguntó sobre la oración profunda. Yo le pregunto porque ella hablaba de rendición. Y yo le expliqué a ella, ¿usted sabe lo que significa la palabra rendición? Fíjense, yo le hago esa pregunta a ella porque se supone, la hemos escuchado en infinidad de ocasiones, pero a veces nosotros tenemos un concepto que no necesariamente es el concepto de Dios. Y cuando se le explica qué es rendición, es sujetarse a la voluntad de otro. Es rendir, es llegar a un punto en que, bueno, haré lo que tú digas, porque cuando hay una posición que es contraria a la mía, yo digo, no, es esto. Y la persona insiste y dice, no, es esto. De hecho, yo se lo ilustré con un ejemplo. Es cuando la policía llega y le dice, usted ciudadano, su cédula de identidad y contra la pared. Si yo resisto lo que el policía me dice, corro el riesgo de que me arresten por resistirme a la autoridad y termine en un calabozo. Pero si yo digo, está bien, señor agente, aquí tiene mi cédula de identidad y me pondré contra la pared. Allí estoy rindiéndome a la autoridad, a lo que la autoridad dice que yo haga. Así es con el Señor. El Señor quiere que seamos sinceros en el altar, que confesemos lo que usted y yo sabemos que debemos reconocer que no es correcto en la presencia del Señor, y no solamente llegar a eso, que eso sería la humillación. Humillarse es reconocer. Cuando yo por la palabra, en la predicación o en la lectura, yo veo y el Espíritu me muestra que eso que yo hago, que yo pienso, está incorrecto, que no es correcto a la luz de la palabra. Cuando yo lo veo, yo digo, es verdad. Esto que yo he hecho por años, esto que yo he pensado, este concepto que yo he tenido por años, no es correcto. Ya allí cumplí el primer paso de humillación. Ahora viene la rendición. Yo debo ir al altar de comunión, en el altar colocar esas cosas y decirle al Señor, Señor, yo reconozco que soy orgulloso, yo reconozco que soy soberbio, yo reconozco que me cuesta sujetarme a la voz del Espíritu. Señor, yo lo reconozco, o lo que usted sabe que debe rendir en la presencia, solo usted lo sabe. Y al dejarlo allí, entonces debemos rendirlo en las manos del Señor, y el Señor va a ver si usted mantiene eso en la presencia del Señor, si realmente usted o yo realmente queremos cambiar, porque el que cambia a los hombres es Dios. Y cuando lleguemos a esa rendición y digamos, Señor, acepto tu voluntad,
yo lo coloco en tus manos. Ya no más mi carácter, ya no más mi personalidad. Ahora es tu personalidad, es tu carácter. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos perdone y que cambie nuestras vidas, porque estamos rindiendo eso en la presencia del Señor, el Señor lo hará. Ahora, ¿por qué así? Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Recuerden, no podemos ir con una ambigüedad en la presencia del Señor. Tiene que haber un solo corazón con lo que hablamos y con lo que hacemos. Por eso, cuando hablamos la semana pasada acerca de esa escritura que tomamos como fundamento y la vamos a volver a leer hoy como fundamento para comenzar casi que este servicio especial, recuerden que esa es la escritura base para la cual usted debe estar claro cuando va a la presencia del Señor. Hebreos 4:12. Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe qué es lo que la intención de nuestros corazones. Dios sabe qué tipo de pensamientos tenemos nosotros. No podemos engañar a Dios. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leemos esta escritura como fundamento y hagamos una oración para comenzar este servicio especial después de esta introducción, para introducirlos a la continuación de este tema. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Señor, tener, oh Dios, esta palabra vivificada por tu Espíritu Santo. No por un credo humano o por una iglesia, sino por tu Espíritu. El único que puede vivificar esta preciosa palabra es tu Espíritu Santo. El único que puede encender el fuego en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene al corazón del hombre, empieza a arder y a traer luz y a traer revelación y a guiar nuestros pasos. ¿Cuánto necesitamos de esa luz? ¿Cuánto necesitamos de esa guianza en este tiempo de oscuridad y de frialdad espiritual? Señor, que el pueblo pueda entender que ya la hora del atardecer pasó, que ya el día en que estaba entre claro y oscuro pasó, ahora estamos en la oscuridad y solo el Espíritu Santo nos guiará a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque como hacían aquellos antiguos y que hoy remedan en aquellos Juegos Olímpicos, como el fuego original iba de antorcha en antorcha, de antorcha en antorcha, así como aquel candelero que hablaba el profeta de las 7 edades de la iglesia, que el primer fuego encendía el segundo y el segundo encendía el tercero. Así hoy en día ese fuego, esa luz que tú encendiste en los días de tu siervo amado, el hermano William Marion Branham, ese fuego todavía está encendido en corazones de hombres y mujeres que te aman y que han recibido esta palabra de corazón, pero no con los canales obstruidos, porque con los canales obstruidos tu aceite no puede correr al corazón y no se va a poder encender ninguna luz. Ayúdanos a destapar los conductos de nuestro corazón para que este mensaje precioso, esta palabra revelada pueda llegar a nuestros corazones y entonces tú enciendas la chispa
y el fuego del Espíritu empiece a alumbrar, a resplandecer en medio de la frialdad y de la oscuridad que hay, y que aquel que está en tinieblas tanteando y no sabe a dónde va, al ver nuestro testimonio, sepa que es la verdad y que nos siga, y nosotros lo guiaremos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos en esta hora. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Señor, tomo este servicio en tus manos y te los pongo a ti, Señor. Que seas tú guiando y dirigiendo todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Trae revelación a los corazones, Señor. Oh, Padre amado, y que podamos entender lo que debemos hacer para que tú puedas obrar en nuestros corazones. Señor, te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La oración profunda. Fíjense, en esa oración profunda es que nosotros vamos a identificar las cosas que impiden que el Espíritu Santo profundice en nuestros corazones. Porque lo que impide que nosotros avancemos en lo espiritual somos nosotros mismos. Es nuestra incredulidad. Nosotros pudiéramos recibir la palabra de una manera parcial, pero va a llegar un momento en que Dios va a seguir demandando y va a seguir demandando. Y no podemos conformarnos con algo parcial, que fue lo que le pasó a Israel. Fíjense Hebreos 3. Fíjense lo que dice aquí. Hebreos 3, versículo 7 dice esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón, hermano, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Israel vivió esa ambigüedad delante del Señor. Ahora, si ustedes observan la historia del pueblo de Israel, usted verá que ellos respondieron a un llamado. Dios envió un mensajero a Moisés y Israel creyó la palabra que trajo Moisés. Era un pueblo que creía, aparentemente. Vino una revelación y ellos la creyeron. Cuando vieron la manifestación de Dios, cómo Dios cegó a Faraón y a su país, a Egipto, ellos vieron la mano del Señor y ellos respondieron al llamado y salieron de Egipto. Como muchos creyentes, cuando viene el Espíritu Santo y manifiesta que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿qué sucede? Las personas observan y ven que Jesucristo está vivo, que Él ha resucitado y que Él es el único Dios, que Él vino a perdonar nuestros pecados. Y las personas con gozo aceptan la verdad y dicen, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. E inclusive viene el Espíritu Santo y continúa esa profundidad y le revela que debe bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y la persona dice, yo acepto eso. Yo creo que ese es el bautismo. Y es el Espíritu Santo lidiando, llegando más profundo. Así hizo Israel. Israel cruzó el mar. Y cantaron y salmearon. Iban a la tierra prometida, hermano. Vieron la maravilla del Señor. Vieron la columna de fuego. Vieron la que se manifestó.
vieron las plagas caer en Egipto, vieron el agua convirtiéndose en sangre, vieron cómo en Gosén había luz y en el resto de Egipto había oscuridad, como un tipo de lo que les estoy diciendo. Una oscuridad espiritual, fíjense el tipo. Esa oscuridad literal que vivió Egipto es la oscuridad que ellos vivían en lo espiritual, porque no estaban viendo la manifestación de un Dios vivo. No estaban viendo la vindicación de Dios en su profeta Moisés. ¿Y qué pasa? Estaban en una oscuridad que la Escritura dice que hasta la podían palpar. Pero Israel tenía luz. Hermano, ellos eran los creyentes del mensaje de la hora en aquel tiempo. Tenían la luz, había luz en Gosén. Y ellos se gozaron y dijeron, aquí tenemos luz. Y a lo mejor cantaron coritos, hermano, de la alegría. Ahora, usted dice, ¿eso está mal? No, eso está muy bien. Gloria a Dios por eso. Vieron cómo salía agua de la roca. Vieron cómo Dios les multiplicó la comida, cómo no hubo entre sus tribus enfermos, no hubo enfermos. Vieron cómo caía todos los días un alimento celestial, especial. Dios los alimentó. Hermano, todo eso ellos lo vieron. Y eran como para haber sido el pueblo más creyente del mundo. Pero ¿qué pasa? Había una ambigüedad en Israel. Había en sus corazones incredulidad. Porque la Escritura dice, cuando Moisés estuvo los 40 días en el monte, ellos dijeron, haznos dioses que nos regresen a la tierra de Egipto, porque no sabemos qué pasó con este Moisés, hermano. Ahora, ¿cómo pudieron ellos expresarse si habiendo visto la manifestación de Dios en el profeta? Porque en sus corazones había ambigüedad. Y Dios no quería que ellos tuvieran esa ambigüedad, porque tarde o temprano esa inconsistencia los iba a arrastrar de nuevo al mundo. Por eso ellos dijeron eso. Haznos dioses, Aarón. Tú eres el predicador. Haznos una religión que nos regrese al sistema de donde nosotros salimos. Y Aarón los complació, porque Aarón cayó bajo esa influencia, esa frialdad, hermano. Y ellos tenían la revelación. Ellos tenían la revelación, pero había una ambigüedad. Hermano, la revelación del Espíritu viene a mostrarle a usted y a mí cuál es el camino. Pero nosotros decidimos si obedecemos, si nos humillamos, si nos rendimos. Y para llegar a eso, debemos orar, debemos buscar la presencia del Señor. Sin el Señor nosotros no podemos vencer. No podemos estar en una ambigüedad. Decir que creemos algo, pero nuestras acciones diarias lo niegan. No. El altar nos espera si nosotros clamamos de corazón y nosotros nos humillamos y le pedimos al Señor que nos ayude. Él hará la obra en nuestras vidas. Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo no quiero ser un incrédulo a la palabra. Hay cosas que yo no entiendo. Muéstrame por tu palabra qué es lo que yo debo hacer. ¿Dónde está mi falla? Yo quiero hacerme un examen, Señor. Háblanos por medio de tu siervo, el predicador. Háblanos por medio de la lectura de la palabra. Háblanos, Señor, cuando leamos o escuchemos un mensaje de tu siervo, el profeta. Háblanos. Yo quiero
que mis oídos estén atentos a tu voz cuando tú des el diagnóstico y en mi corazón yo pueda ser sensible a la voz de tu Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Ten misericordia de mí. Quita todo camino de perversidad. Como dice el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ese fue el paso que Israel falló en su tiempo. Israel debió haber buscado a Jehová de todo corazón, profundizar en la experiencia con Dios, porque tenía que salir toda incredulidad. Usted dirá, hermano, la semana pasada usted habló de las distintas cosas que pudieran estar en nuestros corazones que estorban que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pues sí, y todo eso se reduce a una sola cosa: incredulidad. Incredulidad. Hay cosas que no creemos que es así, aunque no la digamos con nuestros labios, pero nuestros corazones dudan que sea así. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos, dice el salmista. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Porque él mismo lo decía, si yo me dedicara a buscar en profundidad al Señor, escudriñando mi corazón, escudriñando mis pasos y mis pensamientos y mis actitudes, entonces estaría siempre mi corazón al día con el Señor. Y no que el Señor diga, esta era tu verdadera intención. Y sería yo avergonzado cuando el Señor nos reclame y nos digan, tú no crees, tú eres un incrédulo, una incrédula. Por eso no se manifiesta. Por eso no se manifiesta mi poder en ti. Por eso no has recibido el Espíritu Santo. Porque te aferras a tu carácter, te aferras a tu manera de pensar y me sacas a mí afuera. Como hizo Israel. Divagan ellos de corazón, hermano. El Espíritu Santo dio un diagnóstico. Y no han conocido mis caminos. Hermano, estamos hablando de un pueblo que había obedecido y había salido de Egipto, pero no conocían el propósito de Dios. No entendían hacia dónde el Señor quería llevarlos. Tal vez algunos pensaron que iban a comportarse como los demás pueblos. No. Israel tenía un llamamiento santo. Era un pueblo escogido para manifestar a Dios. Por eso Moisés les dio la ley. El Espíritu Santo en Moisés les dio la palabra para que ellos la guardaran. Pero ellos divagaban de su corazón, hermano. Una cosa era lo que oían a Moisés y decían que creían, pero otra cosa era lo que ellos realmente creían. Y lo comprobaron en la tentación en el desierto, cuando le pedían carne, cuando riñeron con Moisés porque ellos decían que iban a morir. Imagínense, dijeron que iban a morir de sed en el desierto. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Y era un pueblo que acababa de ver el gran poder de Dios manifestado. Divagaban de sus corazones.
no había profundidad en sus corazones con Dios, lo que los llevó a no entender el propósito de Dios. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. ¿Endurecer en qué? Por la frialdad espiritual que hay. Si entre nosotros no nos damos ánimo, no oramos los unos por los otros, no nos exhortamos, no nos damos calor en esta frialdad y en esta oscuridad, nuestro corazón se va a congelar, nuestro amor se va a resfriar, y amor es obediencia a la palabra. No vamos a obedecer de todo corazón a Dios. Necesitamos profundizar en la oración para sacar todo estorbo. No debemos permitir que la llama se apague porque nos congelamos, hermano. No debemos permitir, tómelo tan en serio como se lo estoy diciendo en esta hora. No debemos permitir que nuestras lámparas se apaguen. No debemos permitir que la frialdad y la oscuridad que ya hay, ya está, nos arrope y nuestros corazones se endurezcan por la incredulidad, porque la oscuridad que hay en el mundo es incredulidad. Ya no creen el testimonio de la palabra. Porque participantes de Cristo somos hechos, somos llamados a manifestar el carácter y el poder de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. ¿Se dan cuenta? Debemos mantener la experiencia de cristianos del fuego. Debemos avivar el fuego. Debemos pedirle al Señor que quite esos estorbos en los canales de nuestras lámparas. Ya, como en aquella parábola de las 10 vírgenes, algunos ya están echando un mito. Hermano, debemos tener cuidado. Aparejemos nuestras lámparas. Y si usted no tiene el aceite, yo le recomiendo que entre en una oración profunda y desesperante para conseguir el aceite, porque es más tarde de lo que usted piensa. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, algunos de los que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, algunos que dijeron que Dios envió un profeta para este tiempo final, habiendo oído, fíjense, habiendo leído, habiendo oído las cintas, habiendo oído las predicaciones, provocaron, hermano, no creyeron el testimonio de la palabra. El testimonio de la palabra decía una cosa, pero ellos no lo creían, porque en sus corazones estaban obstruidos por el pecado. Aunque no todos. Amén, que el Señor nos ayude a ser de los que aceptan esa palabra y se hace uno con esa palabra. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y miren la causa. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Oscuridad espiritual que trae la
frialdad espiritual. Hermano y hermana, no se confíe. Debemos ir al altar de comunión con el Señor y comenzar esa oración profunda. Debemos destapar los canales de los conductos de nuestro corazón. Esa oración profunda va a ir a esas cosas que usted justifica, que yo justifico, que no nos dejan avanzar en lo espiritual. Seamos sinceros, solo en la oración es que nosotros vamos a poder avanzar en nuestras vidas espirituales. Que no seamos como Israel, que aunque oyeron, tentaron. Dijeron, yo no tengo por qué obedecer eso. Yo tengo la palabra y tengo el mensaje. No se conforme, porque su corazón está obstruido por el pecado. Debemos comenzar, como dice la Escritura, con clamor, lloro y lamento, para que el Señor pueda venir a nuestras vidas y tomar nuestra sinceridad, ver nuestra sinceridad en nuestro devocional personal en el altar. Dios está esperando ver eso. Dios anhela tener compañerismo con nosotros. Él desea ver eso. Él desea ver que profundizamos en sinceridad en la presencia del Señor. Y solo hay un camino para eso, y es la oración, hermano. Porque en este tiempo solo el Señor nos puede ayudar. Y fíjense, y un ejemplo de lo que se puede hacer cuando un pueblo se humilla es lo que vivió Israel, pero años después, Primera de Samuel capítulo 7. Y vinieron los de Chiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y metiéronla en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Chiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habían dejado la palabra y les había venido el mal. Israel estaba pasando por una etapa dura de pruebas, de necesidades. Estaban siendo oprimidos por los filisteos. Pero ahora se levantó Samuel y habló a toda la casa de Israel diciendo, miren que las soluciones no varían. Así como le sirvió a Israel, nos servirá a nosotros si somos sinceros en una oración profunda. Si de todo vuestro corazón, fíjense, no una parte del corazón, no una partecita, esta parte es mía, pero esta parte es tuya. Esta parte es de mi familia, esta parte es de mi trabajo. No, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, esos son los requisitos, esas son las condiciones. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Fíjense, quiten los ídolos, las cosas que ustedes y yo estamos colocando antes que al Señor. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en esa oración profunda debemos identificar los dioses ajenos e identificar los Astarot que están ahí metidos. Cada uno de nosotros sabe cuál es su Astarot que está allí. Cuál es su Dios que colocó y que he colocado yo de primero antes que a Dios. Eso es un ídolo. Debemos identificarlo, pero para eso debemos volvernos de todo vuestro corazón y preparad
vuestro corazón a Jehová y a él solo servid, y os librará de mano de los filisteos. E Israel obedeció. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a solo Jehová. Había un requisito y ellos lo cumplieron. Ahora usted quien me escucha en esta hora, el requisito de Dios está allí. La oración profunda hará que identifiquemos el mal. Volvámonos de todo corazón al Señor para que el fuego de Dios, el avivamiento de Dios en donde el Espíritu se mueva, como las expresiones que utilizaba el profeta, cultos chapados a la antigua, en donde los hombres derramaban sus corazones al Señor y el Señor venía y perdonaba y se manifestaba y transformaba. Esos días tienen que volver. Es un asunto de supervivencia. Porque no crean que por el hecho de que no se corrompan, no quiere decir que no esté bien, porque el frío no hace que no se corrompan. Pero están congelados, estamos congelados por el frío de la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo. Pero si estamos dispuestos a llegar a esa oración profunda, ese es el requisito de Dios. El Señor se allegará a nosotros y el Señor nos dará la victoria. Y el Señor restaurará los hogares, restaurará los corazones a una verdadera experiencia de un cristiano. De un corazón que no hay ambigüedad. Que Dios no va a encontrar ambigüedad, sino que va a encontrar un solo corazón que le sirve y ama al Señor. Usted que me escucha, ¿estará dispuesto a hacer ese compromiso delante del Señor? ¿A romper esa atmósfera de incredulidad? Levante sus manos al Señor en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Es nuestra decisión. Tú nos has hablado en esta hora y los requisitos tú nos los has dejado en el altar de comunión. Ayúdanos, Señor, a empezar a poner los Astarot y los dioses ajenos, a los Baales que hayan en nuestros corazones, esos ídolos, esas cosas, esos pensamientos, esas maneras de ser, esas naturalezas nuestras que hemos alimentado y justificado por años. Ayúdanos, Señor, a rendirlas en tu altar para que podamos hacer tu voluntad siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oh Padre amado, que los canales sean destapados y que el aceite y el fuego puedan encenderse en nuestros corazones para así resistir la frialdad de la Odisea, la frialdad en que ya el mundo ha entrado. Ayúdanos. Solo esos focos, solo en Gosén, en la novia, en esa novia que el Espíritu se está manifestando y está sacando el pecado, solo en ellos está el fuego. No en un fuego pintado, sino en un fuego real, en un fuego que queme todo pecado y toda escoria y que alumbra no solamente nuestras vidas, sino a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos y que podamos rendirnos para que podamos estar en tu altar y tú consumas ese sacrificio delante de tu presencia como un olor grato delante de ti, Señor, y que tú puedas decir, realmente creen, realmente quieren cambiar, realmente me buscan. Oh Señor, ayúdanos en esta hora, ten misericordia de nosotros. Perdona toda incredulidad, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Que podamos buscar tu rostro en sinceridad y en profundidad. No importa a dónde vaya esta palabra, en cualquier parte del mundo, que encuentre un lugar de reposo allí. Y que cada uno de nosotros tome decisiones y empecemos a romper las atmósferas de incredulidad que nos rodean,
para que el Espíritu baje a nuestros corazones y seamos fuente de luz y de revelación a tu simiente. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6, hora venezolana, a otro servicio especial, y los domingos a las 9 de la mañana el culto en vivo. Recuerden, es una decisión consciente y personal de cada uno de nosotros. Dios no nos va a obligar. Los requisitos de Dios están delante de nosotros. Debemos obedecer al Señor y empezar a buscar al Señor en una oración profunda para destapar esas cañerías obstruidas por el pecado, por la incredulidad, por el conformismo, por la religión. Y solo allí el fuego volverá a arder en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Y veremos el resultado en ellos, en toda la congregación. La empezaremos a ver. Empezaremos a ver hogares restaurados. Empezaremos a ver corazones restaurados. Empezaremos a ver matrimonios restaurados. Empezaremos a ver hombres y mujeres arrepentidos, no superficialmente, sino de todo corazón. Empezaremos a ver hombres y mujeres cambiados y llenos del Espíritu Santo. Todo eso nos lo promete el Señor, pero estaremos dispuestos nosotros a pagar el precio. Que el Señor nos ayude y nos guíe a hacer lo correcto delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.